pública y que frente a ellas se resistió el poder económico, el militar y el eclesiástico. Y ahora podríamos decir que se resisten a esta democracia los mercados, no sé si el poder militar, pero sí el judicial en el Tribunal Supremo, y el eclesiástico sigue igual, no ha cambiado. Siguen con la misma cantinela y la última, pues ahí está el obispo de Alcalá de Henares diciendo que lo de los homosexuales es una enfermedad y que había que tomar no sé qué medidas. Cambia un poco. Pero la República trajo la reforma agraria. Y una vez me he preguntado por qué los campesinos con tierra estaban en el Partido Comunista y en las inmediaciones del Partido Comunista y eran gente de izquierdas. Y la respuesta tal vez la tengo en la reforma agraria que se hizo en mi propia población. De 3.000 y pico fincas, la República expropió 14 fincas. Las 14 fincas más grandes. Y las pusieron a trabajar y consiguieron producción. Y los pequeños campesinos y los que vivían de su tierra vieron que la República no solo no les quitaba sus tierras, sino que les ayudaba también a que pudieran laborar en aquellas grandes fincas que estaban de cazadero de conejos. Por tanto, tal vez eso tiene algo que ver en la mentalidad, y algunos mayores aquí, que seréis campesinos, recordaréis y veréis que seguramente hay alguna afinidad de por qué aquella gente no veía entonces al Partido Comunista como un enemigo de su vida, de su historia, de su causa, sino como un amigo y como un aliado. Se instauró el Estado laico. Esto fue solo en 5 años. 5 años que no es nada en la historia. Bueno, sí, 100 días van a ser terroríficos en la historia. Los 100 días que tenemos en este momento del Señor de la era mariana, ¿no? Pero se generalizó la jornada de 8 horas, entonces en España. Se reguló el derecho de huelga, ese que ahora quieren quitar, aunque lo quieran adornar. Se reguló y se potenció los convenios colectivos, la negociación colectiva, el arma, el instrumento de los trabajadores para defender sus derechos frente a los empresarios. Se reconoció el derecho de voto a la mujer por vez primera en 1931, que incluso en sectores de la izquierda había duda de si la mujer tenía que votar, porque la mujer, como no estaba en la fuerza productiva, podía ser que votara más a los partidos conservadores. Se legalizó el divorcio en aquellos años, se legalizó el divorcio. Se impulsó la educación, la ciencia, el arte y la cultura, y en la política exterior se impulsó la paz y la democracia. Eso en 5 años de la República. Y eso es lo que le pegaron un tajo los golpistas y acabaron con todo eso. Y nos llevaron a lo que hemos conocido en este tiempo. Y esto lo miramos sin nostalgia, porque no queremos volver a aquella nostalgia. Lo queremos mirar con lo que queremos construir de futuro. Pero la Constitución de 1931 tiene artículos que algún día yo espero que estén en la Constitución española. Y el primer artículo, que era España es una república democrática de trabajadores de toda clase, y el poner de toda clase lo ponía a la derecha, porque decía que ellos también eran trabajadores y querían que estuvieran puestos ahí en el artículo 1 de la Constitución, no solo los jornaleros y los trabajadores de cuenta ajena, y lo pusieron, por eso ponían trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de libertad y de justicia. El Estado español no tiene religión oficial, artículo 3, lo dejaron muy clarito, que había que separar a la Iglesia del Estado, que la fe en las iglesias y la ciencia y la educación en las escuelas. El artículo 6, que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional. Si eso lo hubiéramos tenido hoy en nuestra Constitución, no tendríamos fuerzas militares en Afganistán, no hubiera nadie empeñado en un intento de guerra en Irak y no hubiéramos ido con la OTAN a meternos en Libia y a invadir Libia y a cambiar el régimen de Libia por la vía de la fuerza armada y militar. El artículo 44, que toda la riqueza del país se parece al artículo 128, está copiado. El 128 de nuestra Constitución, del artículo 44 de la Constitución del 31. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, estará subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución y las leyes. Tal vez también por eso que decía Pedro del medio ambiente y del territorio. El artículo 45 decía que toda la riqueza artística e histórica del país, sea de quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación y estará bajo salvaguardia del Estado. Y el artículo 48 decía que la enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
eran valores, hay muchos más artículos, pero para aquel tiempo eran valores importantísimos que se incorporaban en la Carta Magna, en esa Constitución que tuvo 5 años de vida. Y digo esto porque ahora, mirando el pasado sin nostalgia, lo que toca es construir el futuro, y es construir la tercera. Y alguien me preguntaba, ¿cuándo vamos a tener la tercera república en España? Y entonces yo le respondía, el día que seamos más los republicanos y las republicanas que en las urnas manifestemos que queremos tener la tercera república. Ese día tendremos la tercera república en nuestro país. Pero eso hay que construirlo. Y hay que construirlo con lo que se construyen las grandes ideas, con trabajo, con sacrificio, con tesón, con organización, con lucha, en definitiva, para ir construyendo ese pensamiento colectivo. Nosotros, la Constitución, la tercera república, no es solo cambiar al jefe del Estado, que yo creo que a este paso se cambiará casi solo, porque vaya yernos, uno por una parte y el otro por la otra. Pero lo importante es que se empodere la mayoría ciudadana. De esa manera podemos ir construyendo ese pensamiento colectivo y ese poder colectivo que garantice el Estado social que nos están robando a borbotones, que defienda los derechos laborales, sociales, civiles y sindicales, porque nos están robando a borbotones todos estos derechos, que defienda y amplíe esta democracia que tenemos tutelada, que tenemos robada, que nos han robado, nos han ido robando poco a poco los poderes financieros internacionales, los famosos mercados, con el consentimiento de los gobiernos. Hoy los gobiernos son títeres de los poderes financieros. Hemos llegado a que el poder político ha cedido el poder político al poder económico, y es el poder económico el que está marcando la hoja de ruta del poder político. Y eso hay que cambiarlo. Porque no puede ser que el poder económico decida por la democracia, que gente que no le ha votado nadie, que no le ha elegido ningún pueblo, sean los que deciden sobre los pueblos y sobre la democracia de los pueblos, que sean los que ponen gobierno como en Grecia, gobiernos tecnócratas, o que ponen presidentes del gobierno como en Italia. Pero ¿quiénes son los mercados para ponerle a los pueblos sus presidentes del gobierno? Esto es el mundo al revés, nos están robando la democracia a los botones. Y hay que construir una democracia participativa. No hay democracia si no se participa en ella. Eso es construir la tercera república, o son cosas para construir la tercera república. Y en ese camino es en el que tenemos que estar. Nosotros, modestamente, desde Izquierda Unida, somos una organización modesta que estamos subiendo. No sé si por méritos propios o también porque hay una situación de mucho deterioro en el país, pero también porque tal vez algunas de las cosas que decimos la gente empieza a ganar más confianza. Y lo hemos visto en las últimas elecciones municipales, y lo hemos visto en las elecciones generales. Hoy ya tenemos un grupo parlamentario, a pesar de tener una ley electoral que nos sigue castigando. 150.000 votos nos cuesta cada diputado a nosotros. Al PSOE le cuesta 63.000, al PP le cuesta 58.000. Seguimos teniendo una ley injusta. A pesar de eso, tenemos un grupo que de 2 hemos pasado a 11 en el Congreso de Diputados. Y en Asturias hemos sido capaces de parar a la derecha, y especialmente en Andalucía, en el 20% de la población de este país, que todo el mundo cantaba que el PP iba a meter la mayoría absoluta y iba a cerrar el mapa azul en España. Hemos sido capaces de vencer a las encuestas, y hoy no va a haber un gobierno del Partido Popular en Andalucía, porque no han querido los andaluces. Cada día va aumentando más el número de republicanos y republicanas. Y los jóvenes que se van instruyendo se van echando las manos a la cabeza cuando simplemente conocen que el jefe del Estado tiene que ser alguien elegido por derecho de sangre. Y no lo entienden, y no lo aceptan. Y cada vez hay más republicanismo entre los jóvenes, más democracia entre los jóvenes. Y ahí tenemos que trabajar, y hay que trabajar fundamentalmente, porque nosotros ya estamos muchos para pasar página. Sois los más jóvenes los que tenéis que coger ya el libro de la historia. Y toca ahora, no toca en otro tiempo. Y además vamos a construir la tercera república porque somos más, somos muchos más. Y es simplemente que la gente sepa algún día que somos muchos más y quiera formar parte de ese proyecto colectivo, plural, como decía Pedro perfectamente, porque Izquierda Unida sola no va a cambiar el curso de la historia.
hay que hacerlo con toda la gente que tiene conciencia política, que se organiza, que lucha, que trabaja, y tenemos que construir esa gran alianza para derrotar a los otros, porque los otros son muchos menos y además tienen muchas menos razones. A partir de ahí hay que generar la alternativa también en Europa. La socialdemocracia se ha venido abajo, entre otras cosas, porque ha dejado de ser socialdemocracia. Ha decidido renunciar a principios básicos de la socialdemocracia. Se ha subido al carro del neoliberalismo, del capitalismo, en definitiva, de los mercados. Y por eso se ha quedado mucha gente en casa. Porque todavía la izquierda alternativa no hemos sido capaces de generar la confianza suficiente para generar esa alternativa en Europa. Pero algo se mueve en Alemania con Delinque. Se está moviendo en Grecia, donde va a haber, después del desastre griego, va a haber una alternativa que se está gestando en partidos de la izquierda y van a ser capaces en las siguientes elecciones de cambiar el curso de la historia. Y se está gestando en Francia. El partido similar al nuestro ya cuenta con un 15% del voto, cosa inusual en las encuestas, y eso es importante. Empieza a reaccionar una parte del movimiento obrero, de la gente de izquierdas, de la gente que se acomodó en el régimen de la socialdemocracia, que se ha visto traicionada, que se quedó en casa, pero está reaccionando porque nos han ganado la batalla de las ideas, y nosotros tenemos que ganar la batalla de las ideas porque es fundamental. No nos han derrotado las ideas, han ganado batallas importantes. Eso de que no hay otra salida, eso que nos cuentan, de que no podemos hacer otra cosa, sí hay otra cosa que se puede hacer, y en eso es en lo que estamos, construyendo esa otra cosa que se puede hacer. Y eso hay que hacerlo en los parlamentos, pero en los parlamentos hace falta tener correlación de fuerzas, cambiar mayorías. Hoy en el Parlamento de España no hay nada que hacer, solo patalear, protestar. Nos veréis de vez en cuando salir en la televisión, nos veréis con algún corte y diréis, bueno, qué brillante esta intervención o qué mal la hizo, pero no hay correlación de fuerzas. Hay una mayoría absoluta del Partido Popular de 186 votos que actúa como un rodillo con los aliados además que tiene, y por tanto se hará lo que quiera el Partido Popular, porque así es como se han dado los acontecimientos en esta democracia bipartidista, esta alternancia que no cambiaba el fondo de la cuestión, que cambiaba únicamente a los actores que tenían que seguir con el mismo sistema. ¿Y dónde hay que ganar y hay que ir conquistando conciencia? Pues en la calle, en la movilización, en la organización, que es fundamental. Si no hay organización no puede haber cambio, no puede haber transformación. Si no juntamos nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo con el pensamiento de otro compañero o compañera, no es posible que podamos nosotros sumar, no es posible que podamos tener poder. Por eso la importancia de la organización. Y digo estas cosas porque creo que esto es lo que va a ayudar a que construyamos con, yo diría, paredes sólidas, lo que es esa idea idílica que tenemos de la Tercera República. ¿Qué será la Tercera República en España? Pues hay que caminar por esa dirección. No me entretengo en la parte que no explico Pedro perfectamente de cómo estamos en este momento. Yo no lo definiría una frase. En este momento estamos en la dictadura del poder financiero sobre los ciudadanos. Eso es lo que tenemos. Es una dictadura y no la vemos, pero tenemos una dictadura. Como si no el señor Rajoy, con simplemente una nota de prensa de la Moncloa, anuncia y nos anuncia a los ciudadanos que nos va a recortar 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. ¿Cómo puede hacer si no un presidente del gobierno eso, si no estamos en una dictadura de los mercados que se lo están imponiendo por la vía de un golpe de teléfono diciendo tiene usted que darnos otro mensaje a los poderes financieros a los que os prestamos el dinero para ver que os estáis apretando el cinturón para que nos podáis pagar los intereses y la deuda como han recogido en el artículo 135 de la Constitución? Estamos en la dictadura del poder financiero. Y eso es, fijaros qué tarea es. Reivindicar hoy la democracia es revolucionario. Y parece lamentable que tengamos que decir eso, pero es la verdad que nosotros vemos en este momento concreto. La crisis en España no la ha creado la izquierda. La crisis en Europa no la ha creado la izquierda. Es mentira lo que nos cuentan. La crisis la ha creado la derecha económica y el poder financiero del capitalismo. Son los que han creado la crisis, los ambiciosos, los de siempre. Y en España lo que hemos tenido es un gobierno que en nombre del Partido Socialista y de los socialistas ha hecho una política en la que se ha entregado a los poderes financieros y al capital y ha hecho políticas que no le correspondían a un partido socialista. Pero no ha sido el socialismo el que ha hecho la crisis en nuestro país, porque no se ha hecho política socialista.
Y esto hay que explicárselo a la gente, porque ahora el PP dice los socialistas, el socialismo, la izquierda. No, si política de izquierdas no se ha aplicado. Se ha sido una entrega constante y absoluta a los poderes financieros, a la banca, a los especuladores, a los que nos han organizado este fiasco en el país, a los que nos han dejado endeudados, arruinados, con la generación más hipotecada de la historia de España, con millones de viviendas o centenares de miles de viviendas